Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia Universal. Hoy estamos continuando nuestro segundo tema. Hoy vamos a ver el Neolítico y la edad de los metales. Cuando nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre la edad de piedra, vimos los diferentes cambios, lo importante que fue el descubrimiento del fuego, o incluso ya como algunos homínidos tenían rituales mágicos, religiosos, y como ya se había introducido dentro de este contexto la pintura rupestre, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver acá otro gran acontecimiento, ¿sí? Otro gran acontecimiento que vamos a decir que fue relevante, inmensamente relevante para la historia de la humanidad. Si el fuego significó poder ver, andar en la noche, tener menos frío, espantar las bestias, el neolítico también va a significar otra gran revolución, ¿sí? Otra gran transformación en la historia humana. Y va a significar otra gran transformación en la historia humana porque precisamente va a permitir cultivar, es decir, la humanidad descubre la agricultura, es decir, la humanidad que durante tanto tiempo, ¿verdad? Durante unos 2 millones de años más o menos, fue fundamentalmente cazadora y recolectora, va a empezar a ser una sociedad agrícola. Y este es un cambio fundamental en la humanidad. Aquí nosotros tenemos que nos hacemos la primera pregunta. Entonces, si estamos hablando del neolítico, vamos a referirnos entonces a su definición. ¿Qué es el neolítico? Y primero que tenemos que decir es que es una etapa de la cultura humana, ¿verdad? Que se desarrolla aproximadamente unos 12.000 años hasta aproximadamente unos 5.000 años antes de la era. Hace referencia a una serie de cambios tecnológicos con respecto al periodo anterior. Es decir, hace una serie, se refiere, ¿verdad?, a que en este periodo del neolítico se producen una serie de cambios en contraste o en comparación con el periodo que nosotros conocemos como la edad de piedra. Ahora, esta serie de cambios tecnológicos, ¿cómo se originan? ¿Cuáles son sus causas? Pues bien, hay varias explicaciones a esa serie de cambios que luego vamos a ver. La primera explicación hace referencia, según Gordon Childe, que digamos, es el investigador pionero en relatar esta hipótesis, es la hipótesis del oasis. La hipótesis del oasis dice que producto de que hubo un calentamiento global, un cambio de clima, se acabó la era de hielo, las zonas cálidas, ¿verdad? Empezaron a ser zonas mucho más áridas por la configuración del clima, empezó a cambiar. Entonces en África ya no habían zonas selváticas ni zonas con gramas, con gramí, con gram, sí, son zonas con grama, sino empezó fundamentalmente a convertirse en desiertos. Y por lo tanto, si hay menos agua y si hay menos recursos, ya yo no puedo vagar por ahí buscando a ver qué como, qué me encuentro por ahí para comer. ¿Será que me encuentro unas fresas, unos duraznos, unos manguitos? ¿Verdad? Ya yo no puedo ir por ahí porque es que ya no hay mango, ya no hay fresas para recolectar. Así que tengo que hacer algo, ¿sí? Y ese algo me va a obligar, ¿sí? Esas nuevas condiciones climáticas me van a obligar a asentarme en los oasis, ¿sí? En aquellos lugares donde hay agua, cerca de los ríos, etcétera, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Gordon Childe dice que el neolítico comenzó producto de un cambio climático y este cambio climático le permitió a la humanidad ser una sociedad agrícola porque no tenía otra opción, porque las condiciones climáticas le exigían adaptarse a un nuevo sistema y por lo tanto la humanidad tenía que generar un nuevo sistema de producción para sostener la vida. La otra se llama la teoría de las zonas nucleares, que dice que no. En el mundo, que es eso que dice Gordon Chai, que, este, que hubo un oasis, que el calentamiento global, no, no, no. Según este señor dice que no hay pruebas de la teoría de los oasis, y si bien el neolítico, ¿verdad? Se desarrolló fundamentalmente en el norte de África y en la mina en luna creciente, en el Medio Oriente, sí se desarrolló allí, pero no fue por las condiciones climáticas. Él arguye otras causas. Está la teoría de las zonas marginales, que también se conoce como la teoría de los equilibrios. Esta teoría de las zonas marginales, la teoría de los equilibrios, dice que es que como la humanidad, ¿verdad?
había unas buenas condiciones climáticas, entonces había muchas frutas, había muchos animales, había mucha caza, había mucha pesca, porque el mar había crecido, eso lo permitió a la humanidad también navegar, irse a otras zonas del planeta, y por lo tanto éramos más, pero no teníamos más que comer, y por lo tanto la humanidad se vio obligada a producir, porque éramos mucha gente y no había tanta gente para tan poca comida, así que la humanidad fue obligada a producir. Está la teoría de las cuestiones marginales, de las cuestiones demográficas, que dice que, bueno, esta teoría de las zonas marginales no suena tan alocada, pero lo importante que tenemos que recordar, según dice Malthus, es que nunca va a haber mayor población, ¿sí? Nunca va a haber una población tal que supere la cantidad de comida. Así que tuvieron que estar otros factores en juego. Es posible que los niveles de población subiesen a la par que subían los niveles de producción. ¿Ok? Y es posible que para que la sociedad se convirtiera en neolítica pasarán cosas fundamentalmente azarosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el principal cultivo de este periodo que se conoce neolítico, donde la humanidad dejó de ser, o empezó a descubrir la agricultura y empezó por primera vez en su historia a producir la comida, lo primero que empezó a producir fue trigo, ¿sí? Y no el trigo hoy como lo conocemos, no el trigo hoy como lo conocemos, sino seguramente alguna vertiente como silvestre del trigo, ¿sí? Alguna vertiente salvaje que después durante tanto tiempo fue domesticada. Así que el trigo, este, mantuvo a la humanidad durante mucho tiempo. Y seguramente en ese momento la agricultura era una agricultura que nosotros digamos rudimentaria. Era una agricultura que seguramente dependía de los grandes ríos. Por ejemplo, en el caso de la teoría del oasis, la teoría de las zonas marginales, que se desarrolla fundamentalmente en el norte de África y en la media luna creciente, que lo vamos a ver un poco más adelante en el siguiente tema. Hay sociedades por grandes ríos, esos grandes ríos inundan, ¿verdad? Cuando se desbordan, inundan grandes zonas y por lo tanto llevan nuevos nutrientes a la tierra y esos nuevos nutrientes van a permitir la posibilidad de sembrar sin necesidad de tener lluvias constantes, ¿sí? Así que nosotros ya tenemos un elemento importante que va a ser caracterizado porque el descubrimiento de la agricultura tiene que ver fundamentalmente con que la humanidad descubrió que es posible y que hay una relación entre ciertas semillas y que esas semillas nazcan en la tierra, pero para que eso nazca tienen que haber unas condiciones climáticas particulares. Pero el descubrimiento de la agricultura ha sido un descubrimiento, digamos que vamos a llamar nosotros revolucionario. Y fue un descubrimiento revolucionario porque le permitió a la humanidad producir sus comidas, pero también le permitió almacenar esos granos. Es decir, para condiciones climáticas o cuando ya no se encontraba comida allí, ¿no? Este, Otro gran cambio dentro de este proceso fue la vida nómada. Si bien la vida nómada, algunos lo asocian también con la agricultura, porque algunos lo asocian con la agricultura, aunque no necesariamente puede ser así, lo asocian con la agricultura, ¿por qué? Porque estas grandes sociedades que habitaban en el borde de los ríos, como tú tenías buenas condiciones climáticas para vivir, ¿verdad? Porque bueno, este río inunda estas sabanas, estos ríos me permiten cultivar la tierra, yo no tengo ya por qué moverme a buscar por ahí mango, yo no tengo que moverme para buscar por ahí a ver si encuentro trigo silvestre, ¿no? Ya yo me quedo y me asiento allí y por lo tanto voy a generar lo que se conoce como este, un asentamiento, ¿ok? Voy a generar un asentamiento que en este caso lo representa una casa, lo representa un hogar, porque hay un asentamiento. La humanidad se empezó a asentar y dejó de ser nómada. No toda la humanidad. Hay otra humanidad que descubrió la agricultura, pero no necesariamente era una sociedad nómada, era una vida sedentaria, ¿sí? No necesariamente era una vida sedentaria. ¿Y por qué no era una vida sedentaria? Porque, bueno, alguna sociedad descubrió la agricultura, pero en la agricultura ellos entendían que, bueno, agarraban un pedazo de tierra, la limpiaban, sembraban, esa tierra dejaba de producir, agarraban otro pedazo de tierra, la limpiaban, la sembraban y así se seguían moviendo. Es decir, no hay una relación directa entre la agricultura y la vida nómada, aunque en algunos casos así fue. La otra cuestión que fue fundamental fue el almacenamiento, la domesticación de animales.
En este proceso, cuando la humanidad se empezó a sentar y empezó a tener vida nómada, en algunos casos, ¿no? En otros casos no fue así, en otros casos la humanidad antes de tener vida nómada ya había domesticado algunos animales, pero lo que sí se presume y lo que sí está claro es que empezamos a domesticar unos animales y sobre todo aquellos animales que eran mucho más dóciles, como la vaca, el cochino, la cabra, etcétera, ¿no? Que eran animales, y el perro, por supuesto, que eran animales mucho más dóciles. No sé, hay unos intentos de hace más o menos unos 3000 años donde se empezaron a domesticar algunas gacelas, pero obviamente eso no funcionó y la humanidad entonces se quedó con aquellos animales que podía domesticar mucho más fácilmente. Y eso seguramente lo descubrió en el proceso de observar los animales, ¿sí? Y en el proceso, por ejemplo, si yo tengo agricultura, seguramente algo me puede sobrar y si me sobra algo yo se lo puedo lanzar a los animales. Incluso en la domesticación del perro nosotros nos vamos a poder encontrar un elemento importante. Entonces la domesticación del perro se debe fundamentalmente a que la sociedad ya era una sociedad que no tenía ya una vida nómada, que tenía una vida sedentaria y por lo tanto pudo observar el comportamiento del perro y seguramente los perros, estos primeros perros salvajes, se acercaron a la humanidad porque ésta le podía dar ciertas sobras de comida, lo podía alimentar. Y la humanidad lo alimentaba porque seguramente pensaba que si yo le alimento a este perro, voy a poder comerme el perro en tal caso que lo necesite. Esto después cambió, obviamente. La humanidad decidió como prohibir el consumo del perro en algunas zonas del planeta. Pero en principio la domesticación empezó a funcionar a partir de que el perro era visto como una potencialidad en comida, una potencialidad proteica para la humanidad. Igual así fueron domesticando otra serie de animales, producto de que la humanidad fue observando y fue aprendiendo de cómo se comportaban estas bestias y qué tan dóciles eran estas bestias. Entonces la humanidad decidió matar bestias más, decidió domesticar las bestias más dóciles y mataba a las bestias que eran mucho más salvajes. El otro elemento es el almacenamiento de excedentes, es decir, producto de la agricultura ya se produce un almacenamiento de esos excedentes de la agricultura, porque no te lo puedes comer todo de una vez, porque recuerda que el trigo era una sola vez al año, así que si te lo comías todo de una vez te podías quedar sin alimentos, ¿ok? Se dice, y esto es importante como recalcar, que en el Neolítico también se dan las primeras divisiones sexuales del trabajo, donde los hombres y las mujeres tienen una responsabilidad distinta. Como la primera teoría, en África, en Asia, en parte de Europa, nos dicen que los hombres iban a la casa y las mujeres se quedaban dentro de la vida sedentaria en la casa. Pero las mujeres no simplemente se quedaban en la casa haciendo nada, sino se quedaban en la casa produciendo la agricultura. Así que nosotros podemos decir que este gran motor y este gran cambio de la agricultura seguramente fueron las mujeres la que en un primer momento desarrollaron esto que nosotros conocemos como la agricultura e incluso mantenían a la comunidad. Es importante ver esto porque a veces no casabas nada y solo tenías que vivir de la agricultura. Es importante el otro elemento ver que si bien la sociedad empezó a ser agrícola, eso no significaba que hubiésemos dejado de ser cazadores y recolectores. Esta fue una práctica que se siguió haciendo. Mientras cultivando, sigo recolectando diferentes elementos para comer. Ya no me traslado grandes distancias, sino que ahora me mantengo como al margen de la comunidad, pero sigo recolectando y además sigo cazando. En América Latina se dice que la cosa fue un poco distinta. Y fue un poco distinta en el sentido de que los últimos hallazgos de cazadores se estiman, se han encontrado aproximadamente creo que unos 27 cuerpos, de los cuales esos cuerpos 13 son mujeres y 15 son hombres. Es decir, se puede decir que en América Latina la división sexual del trabajo era mucho más equilibrada. Y era mucho más equilibrada, ¿por qué? Porque las mujeres cazaban y los hombres también cazaban. Y seguramente la distribución de las tareas que se dio en el Neolítico era una distribución mucho más equitativa. Así que nosotros podemos decir que en América Latina los cazadores eran cazadoras. El otro elemento fue la elaboración de envases de cerámicas para poder almacenar el trigo, ¿verdad? Eso quiere decir que ya la humanidad obviamente ya dominaba el fuego, ya tenía hornos y ya podía generar ciertos elementos para almacenar el trigo, ¿sí? Y lo último, que fue otra cosa, que fue una cosa también revolucionaria, fue la aparición de la rueda, que le permitió a la humanidad mover, ¿sí? Le permitió a la humanidad mover cosas pesadas mucho más fácil, mucho más fáciles. En las sociedades nativas latinoamericanas,
la rueda no apareció, no fue un invento que nosotros podemos ver. Pero esto sucedió en Asia, en África y en Europa, la aparición de la rueda. Otro elemento importante de esta es lo que nosotros vamos a conocer como la edad de los metales. Así que vamos a repasar rápidamente qué es esto de la edad de los metales. Lo primero que tenemos que ver es que es un periodo histórico en el cual la humanidad domina una diversidad de metales como el cobre, el hierro y el bronce. Es decir, la humanidad ya tenía cierto conocimiento. O sea, para tú dominar un metal, tú necesitas tener conocimiento de que eso es un metal. Y seguramente los primeros los encontrarías en unas cuevas, ¿verdad? Porque están muy fáciles, que están muy a la mano. Y seguramente a través de la experimentación de miles y miles de años o de cientos de años, esa combinación de ese metal con el fuego originó seguramente algún metal ya fundido y que la humanidad poco a poco fue aprendiendo. Es decir, hubo un conocimiento científico sobre el dominio del metal. La primera edad es la edad de cobre, que fue el primer metal, digamos, utilizado por la humanidad. Nosotros podemos decir que en la edad de cobre hay un descubrimiento de la fundición, se potenció la agricultura y la ganadería, producto de las herramientas que se introducieron de cobre, aunque el cobre seguía siendo un poco costoso, no era una cosa común, y tampoco fue en toda la humanidad. Es importante ver que esta característica que estoy dando no es que toda la humanidad a la par empezó a hacer esto. No es que salió un iPhone hoy y ya mañana tenía todo el mundo uno, no. Esto fue un proceso largo y en algunas comunidades ni siquiera lo dominaron, ¿ok? Pero estamos hablando en comunidades en África del Norte, en el Medio Oriente y en parte de Europa. Se conocen otros metales como el oro, la plata y el cobre. En esta edad hay unas evidencias de piezas de cobre de aproximadamente unos 6.000 años. Es decir, que nosotros podemos decir que hace unos 100.000 años ya la humanidad estaba en este proceso del dominio del cobre. Que yo tuviera una pieza de cobre, eso representaba poder para la comunidad. Y estas piezas obviamente no eran muy resistentes, eran piezas bastante endebles. Después de la edad de cobre, nosotros vamos a pasar a la edad de bronce, ¿verdad? La edad de bronce se origina hace aproximadamente unos 2500, con unos 2500 años de antigüedad. Se descubrió el bronce por la combinación de cobre y estaño. Es decir, este primer material que nosotros tenemos fue combinado, se hizo una aleación con una cosa con otro que se llama estaño y produce el bronce, que es un metal mucho más resistente. Comenzó fundamentalmente en el sudeste de Asia y se expandió por las diversas zonas del mundo, en diversas zonas geográficas. Se mejoraron las técnicas de fundición, la primera herramienta no tenía mango, en este periodo se construyen espadas, escudos, cascos y cuchillos. Es decir, ya había una producción masiva del cobre y además el cobre se empezó a difundir producto de la actividad comercial. A partir de la actividad comercial de estas primeras comunidades que empezaron a manejar el cobre, hubo una expansión de esta edad. Una expansión de esta edad y una expansión además de estos elementos. El otro elemento es la edad de hierro, perdón, la otra edad es la edad de hierro. Como saben ustedes, el hierro es un material mucho más resistente que el cobre, que el bronce. Este, Se mejoraron el diseño de los bordos de fundición. Hay un metal mucho más abundante que los demás metales. Hay una producción en serie de armas y herramientas. ¿Por qué hay una producción en serie en masa? Porque es mucho más fácil encontrar hierro. Es mucho más maleable, pero además dura mucho más. Es decir, no es lo mismo tener una espada de cobre o de bronce a tener una espada de hierro. Se forman las primeras civilizaciones, que son las que vamos a ver la clase que viene, y es un material con mucha mayor resistencia. Las consecuencias de esto que nosotros conocemos como la edad de los metales son, bueno, la fabricación de herramientas, y además que se evidencia la navegación. Con esto nosotros vamos a cerrar nuestro tema del neolítico y la edad de los metales. Si tienen alguna duda, no duden en conversar conmigo. Así que nos vemos en nuestra próxima clase.